Welcome everybody, bienvenidos. En este video vamos a trabajar en traducir oraciones del español al inglés. En esta ocasión vamos a usar el verbo to work. To work quiere decir trabajar. Empezamos con trabajo duro. ¿Cómo traducimos esta frase al inglés? Empezamos siempre con el pronombre I work y duro es hard. I work hard. I work hard. ¿Y cómo decimos no trabajo duro? Empezamos con el pronombre de nuevo, I. Y para negar vamos a usar don't, que es la combinación de do not. Y trabajo, work, duro es hard. Todo junto es I don't work hard. I don't work hard. El negar en inglés se complica un poco por estas combinaciones, cuando tenemos que usar el verbo auxiliar do y la palabra not. No es como en el español que solamente agregamos no. ¿Y cómo preguntaríamos ¿trabajas duro? Para hacer preguntas de este tipo, vamos a usar el verbo auxiliar do primero. Do, tú es you, y trabajas duro es work hard. Do you work hard? Do you work hard? Vamos a ver una segunda oración. Él trabaja en un banco. ¿Cómo decimos él trabaja? Él es he y trabaja en este caso es works. Se le agrega una S al final porque estamos conjugando el verbo a la tercera persona singular. En un banco es at a bank. He works at a bank. Más rápido es he works at a bank. ¿Y cómo negamos la oración? Él no trabaja en un banco. Empezamos con el pronombre de nuevo, he, y vamos a negar usando el verbo auxiliar, como vimos anteriormente, pero como estamos usando la tercera persona singular, aquí tenemos que usar doesn't, que es la combinación de does not. Y aquí trabaja es work, sin la S. Y la razón por la que no tiene la S es porque ya conjugamos el verbo do cuando negamos la oración. En un banco es at a bank. He doesn't work at a bank. He doesn't work at a bank. ¿Y cómo hacemos la pregunta? ¿Trabaja él en un banco? Vamos a usar el verbo auxiliar does. Él es he y trabaja en un banco es work at a bank. Does he work at a bank? Does he work at a bank? Y aquí de nuevo vemos que work no tiene la S y eso pasa porque does ya está conjugado a la tercera persona. La siguiente oración es ella trabaja los fines de semana. ¿Cómo decimos ella trabaja? She works. Es una oración afirmativa, así que works va a tener la S porque estamos usando la tercera persona singular, she. Los fines de semana es on weekends. She works on weekends. She works on weekends. ¿Y cómo negamos la oración? Ella no trabaja los fines de semana. Aquí vamos a usar la misma estructura que ya vimos con he, el pronombre él. Empezamos con she y para negar vamos a usar doesn't. Y trabaja los fines de semana es work on weekends. She doesn't work on weekends. Y aquí igual no agregamos la S a work porque ya estamos conjugando el verbo auxiliar. ¿Y cómo preguntamos ¿trabaja ella los fines de semana? Vamos a usar la estructura que ya vimos con el verbo do al principio, pero en este caso es does porque tenemos que conjugarlo. ¿Cómo se dice ella? She. Y el resto de la oración es work on weekends. Does she work on weekends? Does she work on weekends? Y aquí work no lleva S porque ya usamos el verbo does al principio. La siguiente oración es trabajamos juntos. ¿Cómo se dice trabajamos en inglés? Nosotros, así que empezamos con el pronombre we work. We work.
eso quiere decir trabajamos. Y juntos es together. We work together. We work together. ¿Y cómo decimos no trabajamos juntos? Usted inténtelo. Empezamos con el pronombre we, después la negación, don't. We don't. Después sigue work, el verbo, y together, juntos. We don't work, todo eso quiere decir no trabajamos. Together. We don't work together. We don't work together. Y para preguntar, ¿trabajamos juntos? ¿Cómo sería? Empezamos con el verbo auxiliar, do. Después sigue el pronombre, que en este caso es we, y work together. Do we work together? Do we work together? ¿Y cómo decimos ellos trabajan largas horas? Empezamos con el pronombre ellos, que es they. Trabajan es work. Largas horas, long hours. They work long hours. They work long hours. Y para negar la oración, ¿ellos no trabajan largas horas? De nuevo empezamos con el pronombre they, la negación que es don't, y la terminación es igual, work long hours. They don't work long hours. They don't work long hours. Y para preguntar, ¿trabajan ellos largas horas? La estructura es la misma que ya hemos visto. Empezamos con el verbo auxiliar, do, después el pronombre, they, el segundo verbo, en este caso, work, y largas horas es long hours. Do they work long hours? Do they work long hours? Así como en el español, estas preguntas se pueden contestar con un sí o un no. Como diría en inglés, la máquina funciona perfectamente. El sujeto aquí es la máquina y en inglés se dice the machine. The machine. Trabaja en este caso se usa con la S al final. Works. The machine es un objeto y en inglés usaríamos el pronombre it. Perfectamente se dice perfectly. Perfectly. The machine works perfectly. O podríamos decir it works perfectly. Entonces hemos visto que para los pronombres he, she o it vamos a usar works con S al final, pero los demás pronombres no usan la S. ¿Cómo negaríamos la oración? La máquina no funciona perfectamente. Seguimos las mismas estructuras que ya vimos anteriormente. La máquina es the machine y para negar aquí vamos a usar doesn't, así como usamos para he o she. Doesn't work perfectly. The machine doesn't work perfectly. The machine doesn't work perfectly. ¿Y cómo preguntamos, ¿funciona la máquina? Aquí de nuevo vamos a comenzar con does. La máquina es the machine y funciona es work. Does the machine work? Does the machine work? Entonces vemos aquí con estas oraciones que el verbo work también se puede utilizar para funcionar, no simplemente para trabajar. La última oración es tú trabajas desde casa. ¿Cómo traducimos esta frase al inglés? Tú es you y trabajas es work. You work. Desde casa, from home. You work from home. You work from home. ¿Y cómo negamos la oración? Tú no trabajas desde casa. Pues igual seguimos las estructuras, empezamos con el pronombre you, negamos con don't o do not, seguido por el verbo work, from home. You don't work from home. Más rápido se escucharía como you don't work from home. Don't tiene un tono como de R al principio, cuando se habla más rápido y fluido. Y para preguntar, ¿trabajas tú desde casa? Es sencillo, empezamos con el verbo auxiliar do, seguido por el pronombre you, después el verbo work y terminamos con from home. Do you work from home? Do you work from home?
Espero que este tipo de video les sirva para crear sus propias oraciones. Solo tienen que seguir las estructuras. Y si gustan aprender más sobre estas estructuras, les recomiendo este próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.